Muy bien, hermanos, ya leímos el texto, pero yo voy a estar meditando más que nada en los últimos dos o penúltimos dos versículos, que es el versículo 18 y el versículo 19. Lo voy a leer en NTV porque es la Biblia que voy a estar usando en esta tarde. Y si alguien tiene NTV, pues sígame con su vista de la lectura. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. El título de esta predicación, hermanos, es ¿cómo vivir alejados del naufragio espiritual? Y quiero mencionar 4 señales, hermanos, de una persona que está viviendo en un naufragio espiritual. Así que prestemos mucha atención. La primera señal, hermanos, es que una persona que está naufragando espiritualmente muestra frialdad en su fe. Está mostrando frialdad en su fe. Es decir, ya no creen 100% en Dios. Ya no creen 100% en Dios. Utilizan su fuerza, sus capacidades solamente como una apariencia. Entonces, hay frialdad en su fe. Otra señal es que hay un cambio de conducta. Hay personas que van a la iglesia y son de las que se sientan en primera fila, pero conforme va pasando el tiempo, se van sentando una fila más atrás y una fila ya en medio y luego hasta atrás y se van escondiendo. Y una tercera señal es que después ya ni vienen a la iglesia. Entonces la segunda señal empiezan escondiéndose un poquito y ya en la tercera señal pues ya ni vienen a la iglesia. Ya ni vienen a la iglesia y no se congregan con nadie. Una cuarta señal de una persona que está naufragando en su vida espiritual es que deja de leer la palabra de Dios. Deja de leer la palabra de Dios. Y bueno, Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Y si no escuchan la palabra de Dios, pero tampoco la lee, entonces su vida espiritual pues empieza a decaer, ¿verdad? Entonces son 4 señales, hermanos, de una persona que está naufragando en su vida espiritual. Ahora, un naufragio. Seguramente ya han escuchado ustedes esta palabra, un náufrago, han escuchado del Titanic, ¿no? De otros barcos, ¿no?, que han naufragado. Pero el término significa pérdida por ruina de una nave y es sinónimo de tragedia, desastre, hundimiento y muerte, ¿sí? Así que ¿cuándo es cuando se puede hablar de que hay un naufragio entonces en la fe, en nuestra vida espiritual? Pues es algo similar, se aplica prácticamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está naufragando en su vida espiritual, es una persona que se encuentra perdida, es una persona que se encuentra pues en ruinas, se puede decir, está en tragedia, en desastre, y en hundimiento y muerte, ¿sí? Entonces es muy similar cuando está una persona naufragando en la fe. Pablo, hermanos, en el versículo 20 nos da un ejemplo, menciona a 2 personajes ahí que están naufragando en su fe a causa de que no obedecieron a su conciencia, ¿sí? Que son Himeneo y Alejandro. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice lo siguiente. Le está diciendo a Timoteo, dice Timoteo: evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta que cada vez más es más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe a algunas personas, ¿sí? Ellos se estaban desviando, hermanos. Menciona a Himeneo, ¿verdad? Y ahora Fileto. También Alejandro estaba pasando por la misma situación. Así que, hermanos, quiero en esta tarde, hermanos, solamente mencionar
dos instrucciones que el apóstol Pablo está haciendo saber a Timoteo y que hoy en día debemos seguirlas practicando para no naufragar en nuestra vida espiritual. Así que la primera instrucción, hermanos, que nos da Pablo es: aférrate a la fe. Versículo 19, dice: aférrate a la fe. Y igual en el mismo versículo, la segunda instrucción es: mantén limpia tu conciencia. Estas son las dos instrucciones que nos da y que vamos a desarrollarlas poco a poco cada una. Voy a iniciar entonces con aferrarse a la fe. Aferrarse a la fe. ¿Qué es entonces aferrarse a la fe? Por lo menos, hermanos, podemos decir que aferrarse a la fe es tres cosas. Una es creerle a Dios, ¿sí? Otra es ser congruente entre lo que decimos ser y lo que hacemos realmente. Y una tercera es permanecer, ¿sí? Es permanecer. Eso tiene que ver con aferrarse. Ahora, aferrarse tiene que ver con creerle a Dios. Digo esto, hermanos, debido a que la tarea que Timoteo tenía por realizar no era una tarea fácil. No era una tarea fácil. Estaban entrando falsas enseñanzas a la iglesia de Éfeso y, hermanos, él era un joven. Leí en un comentario, algunos estudiosos dicen que para cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, Timoteo tenía alrededor de 15 años. Alrededor de 15 años. Para el segundo viaje misionero de Pablo, que es cuando Timoteo lo acompaña, Timoteo tenía como 20 años, alrededor de 20 años. Entonces, era muy joven. Ahora, en cuanto al carácter de Timoteo, vamos a ver cómo era Timoteo, este joven. Dice que era tímido, era un joven tímido, ¿sí? Muchos de aquí somos tímidos, ¿verdad? Sí, muchos somos también reservados, como Timoteo. Somos reservados, no hablamos mucho. Era un joven, hermanos, que tenía la necesidad de estar siendo alentado él. Y por eso escuchamos palabras como en 1 Timoteo 4:12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, Pablo le está diciendo esto porque él necesitaba ser alentado. También podemos decir que en el versículo 18 dice: hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Estas son palabras de aliento para Timoteo. Estas palabras que está mencionando, palabras proféticas, lo podemos ver en 1 Timoteo 4:14, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le está echando porras Pablo a Timoteo, ¿no? Le está diciendo: échale ganas, ya, Dios te ha dado dones y talentos, y ya lo mencionaron algunos hermanos en otra ocasión, al imponer las manos sobre ti, ¿verdad? Entonces, él era un joven así. Y por supuesto, hermanos, que Timoteo debía creerle a nuestro Señor. Él debía depositar su confianza completamente a Él. Seguramente en ocasiones, Timoteo pudo haber dudado de su capacidad para realizar la tarea que se le estaba encomendando. Tal vez él en algún momento se pudo haber enfocado en sus debilidades, en ser reservado, en ser tímido, ¿sí? Y tal vez pudo haber dudado en algún momento, pero él tuvo que creerle a nuestro Señor. Timoteo debía aferrarse a nuestro Dios, confiando en que Él no lo dejaría solo en ningún momento. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo. Pero también podemos decir que aferrarnos a nuestra fe es ser congruentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos, ¿sí? Y el apóstol dice de manera clara y resumida el propósito de su carta en 1 Timoteo 3, versículos del 14 y 15. Dice lo siguiente: te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Aquí la palabra traducida conducirse es anastrefo. Anastrefo, esta palabra quiere decir tanto el andar como el hablar de la persona. El andar como el hablar de la persona. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Es decir, que se refiere a toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente, tanto su comportamiento externo, pero también su carácter interno.
Eso es lo que significa la palabra. Así que para que Timoteo pudiera realizar su tarea como ministro de Jesucristo, Pablo establece que ha de comportarse de manera ejemplar y que a su vez los fundamentos de esa conducta se encuentran en la sana doctrina. Es decir, hermanos, que el hacer se debe basar en el ser congruente entre lo que se cree, lo que se vive y lo que se enseña. Las circunstancias, hermanos, de la vida no deben afectar nuestra manera de vivir. Hay muchas situaciones que vivimos hoy en el mundo, ¿no? Recientemente, ahorita vimos un video que nos puso nuestra hermana Judy de una problemática muy, muy difícil que se vivió aquí en México. Y cosas como esas están pasando en nuestro México. Mucha violencia, mucha delincuencia, muchas cosas que nos quieren hacer pensar o que quieren que nos sometamos tal vez a esos pensamientos, ¿no? Sin embargo, esas situaciones, hermanos, no deben de hacer que cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Debemos conducirnos como es agradable a Dios, debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Debemos ser congruentes. Aferrarse, hermanos, también tiene que ver con permanecer. Y permanecer es vivir, es continuar, es mantener. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él o mantenerse en Él. Cuando una persona es salva, él o ella se describe como estando en Cristo. Estando en Cristo es como se puede describir, manteniéndose seguro en una relación permanente. Una relación permanente. Por lo tanto, hermanos, permanecer en Cristo no es un grado especial de la experiencia cristiana, disponible solo para unos pocos, sino que es la posición de todos los verdaderos creyentes. La diferencia entre aquellos que permanecen en Cristo y en quienes no, y quienes no permanecen en Él, es la diferencia entre los salvos y los inconversos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Timoteo tuvo que permanecer a pesar de todas estas falsas enseñanzas. Tuvo que permanecer firme. Todas estas falsas enseñanzas que se venían propagando en esos tiempos, él tuvo que permanecer, contrario a lo que otros creyentes venían haciendo, que venían creyendo en esas falsas enseñanzas. Por ejemplo, Himeneo, Alejandro, Fileto, personas que se dejaban llevar por esas falsas enseñanzas. Timoteo no hizo lo mismo. Él, contrario a lo que otros creyentes hicieron, él se mantuvo firme. Y Pablo le aconseja a Timoteo que se aferre a su fe y que detuviera a esas personas que estaban confundiendo a otros cristianos. No sé, hermanos, algunos de aquí les gustan los juegos, ¿cómo se les llaman? Extremos. Como juegos extremos, por ejemplo, el bungee, la montaña rusa, son juegos mecánicos que a mí me parecen extremos, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, tuve la oportunidad de ir a Six Flags. Entonces, en esa ocasión, fui con mi tía, mis primos, mi mamá y mis hermanos. Yo le tengo miedo un poquito a las alturas. Bueno, a los juegos mecánicos, porque me puedo subir al techo de mi casa y no tengo miedo, ¿verdad? En eso soy valiente, pero los juegos mecánicos o juegos extremos sí soy temeroso. Entonces, mi tía en esa ocasión me dice, oye, hijo, vamos a subirnos a la montaña rusa. Y yo ilusamente, pues, le dije, sí, tía, está bien, vamos a subirnos. Y me subí. Hermanos, desde que me subí, yo me agarré de donde pude. No me acuerdo si me ponen algo aquí o no sé, o aquí, no sé. No recuerdo, hermano, pero yo lo que sí me acuerdo es que yo me agarré muy fuerte y en todo, desde que empezó. Lo que pasa es que cuando va iniciando, pues se ve, sube y luego baja muy feo. Entonces yo me agarré muy fuerte, hermanos, y dije, ay, Dios mío. Y luego, lo peor de todo es que cuando te bajas del juego, están unas cámaras donde se ven tus caras y, es horrible, ¿verdad? Entonces yo así mi cara, entonces yo me pesqué y ahí vamos, ¿verdad? Y empieza el carrito y ay, Dios mío, yo me aferré, hermanos, tan fuerte
a lo de aquí o no sé, o a aquí, o a mi tía a lo mejor, como si de esto dependiera mi vida. Como si de eso dependiera mi vida, hermanos. Fue algo terrible que no me vuelvo a subir a ese juego. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es a qué te estás aferrando hoy en día. ¿De qué está dependiendo tu vida? Tal vez depende de tus amigos, de tus estudios. No sé, hermano, de qué esté dependiendo hoy en día tu vida. No lo sé. Yo no conozco a fondo a todos ustedes, pero lo que sí sé es que hay cosas, hermanos, que debemos hacer y que son importantes. Lo sé. Pero nada, hermanos, es más importante que vivir aferrados a nuestra fe en Cristo. Nada hay más importante. Esta primera enseñanza, hermanos, lo que nos dice es que debemos vivir aferrados a nuestra fe, pero nuestra fe en Cristo. La segunda instrucción, hermanos, que quiero que veamos es, igual en el versículo 19, dice, mantén limpia tu conciencia. Mantén limpia tu conciencia. Quiero dar una definición de lo que es la conciencia y dice, es la facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre el bien y el mal y nos impulsa a escoger entre cualquiera de las dos. Tanto la naturaleza como la Biblia enseña que la conciencia opera en todos nosotros, en todo nuestro ser, en relación con los problemas del carácter moral. La conciencia es uno de los aspectos de nuestra semejanza a Dios y prueba que somos responsables ante el tribunal del Creador. En cierto sentido, hermanos, la voz de la conciencia pura refleja la voluntad de Dios y nuestro deber es obedecerla. Algunos de ustedes también, cuando hace algo malo o cuando piensa algo malo, ¿no han notado que se siente mal? No, yo sí he pasado por eso. Cuando llego a hacer algo malo, que pienso algo malo, no me siento bien. No me siento bien. Inclusive a lo mejor, tal vez ahorita ya se acordaron de alguna cosa que no hicieron bien, ¿verdad? Y tal vez haya algo, hermanos, que se siente, que no los deje sentirse bien. Esa es tu conciencia. Esa es tu conciencia, hermanos, que te está hablando y que te está diciendo que no está bien. Tu conciencia te habla cuando actúas mal, cuando haces algo que no es correcto. Tu conciencia te está hablando. Y para disfrutar, hermanos, del compañerismo con Dios, tenemos que tener una buena conciencia. Debemos tener una buena conciencia. Pero ¿qué es una conciencia limpia? Y hay una definición muy, muy sencilla, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que dice que es una conciencia limpia es esa libertad interna de espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. El apóstol Pablo nos enseña algo, nos dice algo, miren, Hechos 24:16 dice lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y este versículo, hermanos, muestra que una conciencia limpia tiene dos aspectos. El primer aspecto es hacia Dios. Debemos de tener una conciencia limpia con respecto a Dios. Debemos estar bien con Dios. Debemos saber que en nuestro corazón que no hay nada oculto entre nosotros y Él. No hay nada oculto entre nosotros y Él. Al final de cuentas, hermanos, Él todo lo sabe, todo lo conoce. No tenemos por qué esconderle nada. El problema viene, hermano, cuando callamos y dejamos que ese pecado o esa cosa mala que hicimos afecte nuestra conciencia. Ese es el primer aspecto que tiene que ver con Dios. El aspecto ahora hacia los hombres. Debemos estar bien con nuestro prójimo. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás. De manera que nadie pueda señalarnos con el dedo y decir, tú me hiciste mal. Nunca te disculpaste conmigo. Ni siquiera intentaste arreglar las cosas conmigo. Debemos de tener una buena conciencia, hermanos, hacia nuestros hermanos, demás hermanos, para que no tengan nada de qué señalarnos. Es importante entonces tener una buena conciencia, una conciencia limpia. Pero ¿cómo tener una conciencia limpia entonces? La Biblia dice, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una razón para esto era el amor que David sentía por Dios y su anhelo de estar completamente bien con Dios en todo momento.
Así que David le pidió a Dios que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. Cuando oró en el Salmo 139, versículos del 23 y el 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si queremos tener una conciencia limpia, debemos permitir que el Espíritu Santo, hermanos, examine nuestro corazón y nos muestre las ofensas que hemos cometido, no solamente contra Dios, sino también, hermanos, contra otro hermano. Pidámosle a Dios que nos haga saber eso y tengamos el valor y la humildad para ir con nuestros hermanos y con Dios a pedirle perdón. ¿Qué tanto le estamos permitiendo hoy en día a Dios a través de su Espíritu Santo que examine nuestro corazón? Tal vez le estamos permitiendo solamente una pequeña parte que examine. Tal vez no queremos dejarle completamente, abrirle nuestro corazón completamente para que Él nos examine. Pero necesitamos abrir nuestro corazón para que Él nos examine. Abramos nuestro corazón, hermano, y dejemos que su Espíritu nos examine. Una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo, hermanos, e iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente lo que es la voluntad de Dios. El hombre así debe procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si no permitimos que la gracia de Dios purifique nuestras conciencias contaminadas, débiles, corrompidas, malas, cauterizadas, nuestra conciencia, hermanos, entonces será una conciencia vengadora y será un instrumento eterno de remordimiento, como lo podemos ver con Judas. Alguien escribió, digo alguien porque no encontré quién fue el autor, pero quiero que escuchen esto, hermanos. Esto a mí me llamó mucho la atención. Dice: tengo que vivir con mi conciencia y por lo tanto quiero ser recto. Quiero seguir mirándome a los ojos todos los días. No quiero que llegue la noche y me odie a mí mismo por mis acciones. Quiero ir con la cabeza en alto y merecer el respeto de todos. En medio de las presiones por conseguir fama y riquezas, quiero poder gustarme a mí mismo. No quiero analizarme y saber que en el fondo soy un farsante y que no hay integridad en mi vida. No quiero tener que esconderme de mí mismo, puesto que yo veo lo que tal vez los demás nunca verán. Y también sé lo que nunca nadie más sabrá acerca de mí. No me puedo engañar. Por eso, pase lo que pase, quiero tener una conciencia limpia que me ayude a respetarme de verdad. Cada vez, hermanos, que vayamos a hacer algo, cualquier cosa, hermanos, que vayamos a hacer, hagámonos una pregunta. ¿Podré vivir con mi conciencia limpia después de hacer esto que voy a hacer? ¿Mi conciencia me dejará vivir tranquilo? Si tu respuesta es sí, adelante, hermano, yo te invito a que lo hagas. Adelante. Pero si tu respuesta es no, hermano, yo quiero pedirte que te detengas y consideres cómo tu comportamiento va a afectar tu acercamiento a Dios. ¿Cómo va a afectar cómo se siente Dios al respecto? Y también, si eso que vas a hacer, lo que haces, va a facilitar o a estorbar sus bendiciones en tu vida. Consideren eso, hermanos. Consideren eso. La segunda introducción, hermano, la instrucción que vimos es que debemos mantener nuestras conciencias limpias. ¿Sí? Nuestras conciencias limpias. Así que en esta tarde, hermanos, Dios por medio de su palabra nos enseñó dos instrucciones que debemos obedecer para no vivir una vida naufragando, una vida espiritual como un náufrago. La primera instrucción, hermanos, es que debemos aferrarnos a la fe, a nuestra fe en Cristo. La segunda instrucción, hermanos, es que debemos mantener una limpia conciencia en todo momento. Para que podamos ser perfeccionados y logremos ser imitadores del carácter de Cristo, necesitamos aferrarnos a nuestra fe en nuestro buen Dios.
como si de eso, hermanos, dependiera nuestra vida, porque efectivamente así lo es. Así lo es. Dependemos de Él completamente. Aferrarnos a Dios permitirá que Él limpie constantemente nuestras conciencias. De esa manera podremos disfrutar de la compañía de Dios y no vivir como náufragos espirituales. Es triste, hermanos, llegar a ver a algunos hermanos o inclusive vernos a nosotros mismos naufragar en nuestra vida espiritual. Pero que el mundo, hermanos, nos llegue a ver de esa manera es vergonzoso. Es vergonzoso, hermanos, porque nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y que nos vean como náufragos espirituales, hermanos, es vergonzoso. Mi invitación en este día es que seamos obedientes a las instrucciones que Dios nos da para que seamos buenos representantes de Él. Difíciles que vivimos hoy en día. Timoteo las vivió, pero no debemos dejarnos derrotar por esas situaciones. Lo que debemos hacer es aferrarnos a nuestra fe en Cristo y permitirle a Dios que constantemente a través de su Espíritu Santo limpie nuestra conciencia. Aplicando estas dos instrucciones, hermanos, podemos tener la certeza de que no naufragaremos en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta tarde, Dios, porque, Señor, tú eres bueno, Señor, eres un Dios maravilloso, un Dios, Señor, que permanece siempre con nosotros. Padre, quiero orar, Señor, para que podamos ser hijos tuyos, dignos representantes, Señor, de ti en esta tierra. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos, Señor, a ti, Señor, y no soltarte nunca. Ayúdanos, Señor, también a trabajar en nuestra conciencia, a permitirte, Señor, que nos limpies cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos, Dios, tú nunca nos dejas, Señor. Somos nosotros, Señor, los que a veces nos alejamos de ti. Perdónanos, Señor. En tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.